Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bueno, mientras se va sumando la gente a este directo, vamos recibiendo Isa, Noemí, vamos recibiendo la gente que se va sumando a este directo especial. Mientras se va sumando la gente, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron la semana pasada viendo el directo en el cual hablé de la coherencia emocional y de la importancia de ser nosotros mismos. Hablamos de ese tema, hubo mucha gente, muchas preguntas, la importancia de ser nosotros mismos para no enfermar, para vivir en plena conciencia. También agradecer a todas las personas que participaron o ya se han apuntado y empezamos el fin de semana pasado el curso de psicosomática clínica y transgeneracional. Mientras se va sumando la gente, acabamos de empezar. Hoy tendremos un directo muy especial con Raúl Durán, en el cual hablaremos de muchas cosas interesantes. Ya tuve oportunidad de compartir un directo con él. Seguir agradeciendo a la gente que manda los mensajes, que está en contacto, que hace preguntas. También decirles que quedan algunas plazas para hacer el Camino de Santiago, que lo haremos desde el 21 de mayo al 28, desde el domingo 21 al domingo 28 de mayo. También tenemos un curso de cómo armar el árbol genealógico, esto es por Zoom. También otro curso de un practitioner en PNL, presencial aquí en Galicia. Varias actividades. También agradecer a todas las personas que participaron de las constelaciones familiares de la semana del domingo pasado, que las compartimos con Paula Serrano. Bueno, mientras vamos esperando que entre Raúl aquí a este directo, entonces a ver si lo tengo por aquí, todavía no. Vamos a esperar que entre Raúl. Si quieren ir haciendo alguna pregunta, aquí lo tengo a Raúl. Estaba dando la bienvenida a toda la gente que se va uniendo a este directo. Entonces vamos a ir sumando gente. Voy a ya directamente aceptar a Raúl mientras se va sumando. A ver si le acepté la invitación. Bueno, eso, seguir agradeciendo a todos los que participan. Aquí estamos. Muy buenas, ¿Qué tal, Jorge. ¿Qué tal Raúl? estás? ¿Cómo estamos? Voy a subir un poquito la voz. Aquí estaba dando la bienvenida de a poquito a la gente que se va sumando. Recién acabamos de empezar, contándole a la gente que ya habíamos tenido oportunidad de compartir un directo contigo, hablando de Cábala, de lo cual eres especialista, también en letras hebreas. Bueno, un poquito tu presentación antes de empezar y agradecerte nuevamente de compartir estos espacios, como siempre digo, de libres pensadores y pensadoras conscientes, de compartir conocimiento. Bien, Así que bienvenido bien, a esta comunidad. bienvenido y bien hallado. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Y bueno, sobre todo poder compartir contigo y con tu comunidad, que es una comunidad muy despierta y muy interesada en temas de autoconocimiento, pues todo lo que se dé aquí esta tarde. Así que estoy listo para lo que desees. Total. Antes de entrar en tema, ¿cómo va esa música? Uy, la música está tremenda, está tremenda. Ya, el álbum ya está grabado, ya está editado, ya está masterizado, ya está todo preparadito para ser lanzado, si Dios quiere. El primer single lo voy a lanzar el 14 de julio, o el 15 de julio, el 14 creo que es. O sea que pronto vamos a tener noticias en redes Estaremos sociales. atentos. Bueno, en algún momento, si necesitas algún artista invitado, yo alguna cuerda, te puedo acompañar. Mira, no descarto que nos reunamos para tocar alguna vez, porque en realidad, ¿en qué zona estás tú? ¿Dónde? Yo estoy acá en Galicia, estoy cerquita. Tú estás en Portugal, ¿no? Yo estoy en Portugal, por la zona sur, pero vamos, tengo pensado hacer un viaje por el norte de Portugal y por Galicia, con lo cual probablemente te llamaré. Estás invitado aquí a comer un buen pulpo y unos buenos mariscos de la ría. Bueno, en mi caso, Bueno, el marisco no y el pulpo tampoco, pero bueno, te acepto bueno, cualquier otra cosa cualquier otra de cosa. la tierra podremos compartir. Bueno, yo te invité a hacer este directo porque curiosamente vi un directo tuyo hace un tiempo en el cual hablabas de las preguntas, ¿no?
en el mundo del coaching hablamos se dice que en el mundo del coaching se dice que el coach tiene las preguntas y el coachee o la persona que recibe el proceso del coaching tiene las respuestas, ¿no? Ajá. Entonces, te vi en un directo hablar de la importancia de preguntarnos para esa toma de conciencia. Entonces, antes de entrar en la parte que quería más preguntarte, primero que nada es, ¿cómo surgen las preguntas? Ya los filósofos, los pensadores, los griegos, Aristóteles, Platón, ya formulaban la pregunta como una herramienta de reflexión y de toma de conciencia, ¿no? Sí, así es. Fíjate qué importante, ya no solamente en el proceso terapéutico, en donde existe, digamos, un terapeuta y la persona que va a terapia, sino en un proceso de autoconocimiento, de autodiagnóstico, ¿verdad? Es muy importante. Y es cierto, forma parte de una capacidad que tiene el ser humano, que se sepa nadie más que el ser humano, que se llama la capacidad de autorreflexión. Entonces, claro, ahí ya contamos con una herramienta potentísima, que es la capacidad de hacernos preguntas acerca de cualquier cosa que acontezca en el mundo, en nuestro entorno. Lo que pasa que donde tiene realmente validez la pregunta es aquella que nos hace ir cada vez más profundo de nuestro propio laberinto interior. Estamos en una especie de juego y el juego es, bueno, el mito del laberinto, ¿verdad? Hablando de los griegos, ¿verdad? Pero en realidad estamos hablando de un juego laberíntico en el cual pues hay que encontrar ese santo grial, esa llave que todo lo abre, esa llave maestra, y está muy escondida en el centro del laberinto. Para eso se llega a base de preguntas, pero claro, no de cualquier pregunta, sino de las preguntas que realmente tienen la potencia como para hacerte avanzar en ese proceso de indagación, de autoindagación. Para que todo el mundo me entienda, no me refiero a preguntas intrascendentes cuando estamos en una conversación, claro, intrascendente, o estamos en una comida, té o café. No, eso no nos sirve de mucho. Pero sí que nos sirve de mucho si una persona ha estado, pongo por caso, teniendo eventos que la han turbado o ha vivido cosas que la han hecho incluso traumáticos o eventos importantes, y esa persona, si tiene lo que se llama inteligencia emocional, se va a hacer preguntas, se va a empezar a hacer preguntas ella sola. Y va a empezar a querer saber más, y en ese querer saber más llegará un momento en que dirá, bueno, pues quizás yo solo no puedo, entonces necesito ayuda, me voy a buscar un terapeuta, un profesional, y ahí se inicia un proceso, ¿no? Sí, aquí es importante esto, ¿no? Porque yo, curiosamente, cuando viene la persona a la primera sesión del proceso, lo invito o la invito a preguntarse qué me está enseñando esta experiencia, ¿no? Es decir, si decimos siempre que al final, si tú no sacas la lectura de la enseñanza que te está dando la vida en ciertas circunstancias, en ciertas experiencias o en ciertos pasajes de tu vida, al final estás destinado a repetirla, como decía Jung, ¿no? Entonces, siempre les digo la importancia de preguntarnos ¿para qué estoy viviendo esto? Más allá del por qué, el para qué estoy viviendo esto y qué me está enseñando esta experiencia. Entonces, Sí. aquí hiciste en el directo, en un directo que hiciste, que me pareció muy interesante, hablabas de algo que me hizo reflexionar con respecto al tema de las preguntas, que decías que ya no solamente es el hecho la toma de conciencia no solamente es el hecho de preguntarnos y obtener una respuesta, sino que solamente el hecho de preguntarnos nos abre una vía de posibilidades, ¿no? Así es, así es. Es bien curioso. Eso es lo que se enseña realmente en la Cábala. Porque en la Cábala nosotros aprendemos que la pregunta es la cáscara y la respuesta es el fruto. Pero es que a la vez, una vez que tienes la respuesta, tú puedes hacer preguntas sobre la respuesta que vuelve a ser cáscara y contiene dentro otra respuesta nueva que es el fruto. Y bueno, eso es una metáfora muy utilizada por el rey Salomón en todos sus escritos, el fruto y la nuez, o la cáscara y la nuez, mejor dicho. Así es, o sea, el solo hecho de tener la fuerza de preguntar y ejercitarla ya nos dirige a la pregunta. Fíjate que en los niveles más altos de conciencia de la Cábala, uno de los más altos de todos, se llama el nivel de Jochma. Y Jochma es un nivel altísimo, y Jochma literalmente los cabalistas dicen, tú lo puedes partir en dos palabras, Koach Ma. Koach significa fuerza y Ma es la partícula qué, la partícula interrogativa qué, la fuerza del qué, o sea, la fuerza de preguntar, la fuerza de hacerse preguntas, eso es Jochma, Koach Ma.
¿eh? Y además tiene una gematría o valor numérico de 45, la palabra Jochma, igual que la palabra Adam. Por lo tanto, ¿qué es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza de Adam? Es la fuerza de hacerse preguntas. Jochma, la fuerza del qué, de preguntarse. Y en este caso, el tema de preguntarnos en esto que estás hablando de la cábala, ¿no? Que entiendo que la cábala nos permite entrar a través de las enseñanzas y demás, entrar en ese mundo, en ese fruto del fruto del fruto del fruto, para encontrar nuestra propia esencia, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos lleva la pregunta? Es decir, cuando nos estamos haciendo la pregunta, vale, nos lleva una reflexión, pero ¿qué de alguna manera busca el ser humano a la hora de preguntarse? Porque sería muy fácil, es decir, sería muy fácil decir, bueno, nada, yo vivo la vida acá, me pusieron por el ayuntamiento, vivo la vida acá tranquilo y no me cuestiono absolutamente nada, voy de mi casa al trabajo, el trabajo, ahí tengo los hijos, hago esto, me reproduzco y tan sencillos como la biología misma, ¿no? Sí. Pero para el ser humano, la importancia de esa pregunta, hacia dónde nos lleva? Bueno, es muy buena pregunta, por cierto, la que me hace. Fíjate, antes diré que hay dos tipos de seres humanos. En fin, es una división un poco genérica. Pero para que todo el mundo me entienda, existen dos tipos de seres humanos, precisamente. Estos que tú has mencionado, que ya les va bien, de la manera que viven, con lo poco o lo mucho que tengan, o lo poco o mucho que progresen a nivel de conocimiento interno. Y luego hay otro tipo de seres humanos que tienen un sentido muy trascendente, o sea, tienen un sentido trascendente muy exacerbado, ¿verdad? El sentido de la trascendencia exacerbado normalmente suele venir por una vía, que es la vía del dolor. Es decir, la persona que ha sufrido mucho, que ha sufrido eventos muy traumáticos, que ha sufrido mucho dolor o dolor a su alrededor, o abandono, bueno, cosas que vemos nosotros habitualmente en la terapia, esa es la persona que se empieza a hacer preguntas. Al que le va bien o se cree que le va bien, no se hace preguntas, pero claro, es esclavo más que el otro. Ya decía Schopenhauer, ¿no? Que no hay más esclavo que el que falsamente se cree libre, ¿no? Total. Y este tipo de personas que tienen también el potencial de la jojma, de hacerse preguntas, no lo utilizan, no lo miran, no quieren saber porque ya les va bien así. Dicho lo cual, las preguntas son fundamentales, la importancia de las preguntas es fundamental, porque la persona que no se hace preguntas, primero yo diría, la unanimidad es propia de tontos, que decía un gran periodista, José María García, los más viejos del lugar lo conocerán, decía, la unanimidad es propia de tontos. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que puede ser bueno para ti puede que no sea bueno para mí. Por eso hay el famoso café para todos, que se puso muy de moda, yo no sé si en el mundo entero, pero en España desde luego estuvo de moda muchos años, a cuenta de medidas de tipo social, político, etc. Bueno, mire usted, café para todos, no, a mí no me gusta el café, a mí me gusta el zumo de naranja, y al otro le gusta yo qué sé, el zumo de limón, etcétera. Es decir, primero hay que entender que cada ser humano es una combinación única de elementos cósmicos, y que esa combinación única, a pesar de que funciona en términos generales, y su funcionamiento puede funcionar con mecanismos generales, pero es un proceso absolutamente personalísimo lo que ocurre adentro. Cierto que nosotros como terapeutas ya detectamos ciertos patrones y existen ciertos patrones, pero ojo, cada persona es única. Cada persona tiene su propio alma y esa propia alma es un tesoro, es una chispa divina. Por lo tanto, primero, la forma de preguntarse de cada uno será diferente, pero también la motivación a hacerse preguntas de cada uno también será diferente. Ahora, respondo a tu pregunta. ¿Cómo de lejos nos puede llevar esa pregunta? Bueno, un místico te diría que el objeto de la pregunta después de pregunta es conocer a Dios. Pero en realidad conocer a Dios es conocerte a ti mismo. Exacto. Porque Exacto. conocer a Dios en la cábala, el concepto de Dios en realidad es el concepto del árbol de la vida. El árbol de la vida es el alma. Total. Y en realidad es saber exactamente cuál es la verdadera identidad, quién soy yo en esencia. El yo con mayúsculas, no el yo con minúsculas. Sí, curiosamente el martes pasado hice un directo de la coherencia emocional, ¿no? Y de la importancia de ser nosotros mismos, es decir, de ir a ese fondo para poder entender esa dualidad que habita en nosotros, ese yin, ese yang, todos tenemos una parte positiva y una parte negativa, pero que no vamos a poder descubrirla en la medida que nosotros no nos cuestionemos.
Es decir, aquí yo el espacio este que lo llamo libres pensadores y pensadoras conscientes, de esto va, ¿no? De poder cuestionar, no cuestionar todo lo que nos dicen o todo lo que tragamos acerca bueno, de los medios, de televisión y demás, sino tener la capacidad de poder cuestionar todo eso que viene a mí para poder autoconocerme y llegar a ese fondo de conocerme, como bien dices, de conocerme a mí y a través de ese conocimiento propio llegar a conocer a Dios, ¿no? Así es, y es muy importante lo que estás mencionando, Jorge, porque precisamente hoy hacer preguntas es molesto. Hoy estamos en un punto de la sociedad en el que en general, en el discurso oficial a nivel social, es molesto preguntar. Es molesta la persona que hace preguntas, que quiere saber más, que quiere entender la lógica que hay detrás de lo que sucede. Eso a nivel social. A nivel personal, yo no diría que molesto, yo diría que es fundamental hacerse preguntas. Porque aquel que no se pregunta vive en la ignorancia completa. A un maestro le preguntaban una vez, maestro, ¿cómo yo sé cuando una pregunta está formulada bien o está formulada mal? Porque es cierto que hay personas que tienen dificultad para formular preguntas. Esto también se entrena, por supuesto. Y el maestro le respondió, lo importante siempre es preguntar. Para empezar es siempre preguntar. Ahora, yo ya te diré si la pregunta la formulas bien, la formulas mal. Pero, desde luego, el error es no preguntar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y aquí, en este caso, voy a abrir una especie de pequeño debate. En este cuestionamiento, ¿no? En este preguntarnos, es curioso que nuestro cerebro, en el mundo del desarrollo personal o en el coaching más precisamente, cuando hablamos de las preguntas poderosas, hablamos de eso que te decía, ¿no? El coach tiene las preguntas y el coachee, en este caso, la persona que recibe el proceso, tiene las respuestas. Y es curioso cómo el cerebro, cuando tú lanzas una pregunta, el cerebro necesariamente tiene que responderla, ¿no? Es decir, tiene que ir busca, porque tú le planteas una pregunta a alguien, que se la dejas ahí, y dices, hostia, esto no me lo había cuestionado nunca, esta opción dentro de todo este mapa de posibilidades, nunca me la había cuestionado. Y entonces queda el cerebro ahí rumiando, ¿no? En una dirección positiva. ¿Estás de acuerdo con esto de que en realidad tenemos que entender como seres humanos? O sea, o nuestra mente tiende a tratar de entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos. Es una magnífica pregunta otra vez, Jorge. Mira, tal como yo lo veo, tanto como estudiante de Cábala y sobre todo como libre pensador. ¿Mm? Sí. Doctores, pues probablemente igual que tú, y ver muchos pacientes o clientes y al final hacerse una composición del lugar, ¿no? Al final, de lo que se trata, más bien, en mi opinión, es de, como te decía, insisto, hacerse la pregunta es lo fundamental, hacer la pregunta es fundamental, pero sobre todo en el momento en el que la persona está recibiendo la pregunta, automáticamente se está produciendo un proceso de interacción en la mecánica cuántica, lo llamamos el entrelazamiento cuántico, porque quiere decir que esa pregunta ya existió y la respuesta también existió y existirá, es decir, está en realidad fuera de tiempo y espacio. En otras palabras, Vale. todas las personas con las que nosotros tenemos interacción, enseña la Cábala, ya la tuvimos la interacción, un poco como la película Matrix, ¿no? Estamos aquí, pero Vale. vinimos aquí solo para comprender por qué vinimos, pero ya vinimos, ya hicimos. Y ahora Vale, venimos solo vale, para vale. comprenderlo. Esto está muy al hilo de tu pregunta, porque cuando yo pregunto algo, de alguna manera ya sé la respuesta, y a veces hay hasta episodios de déjà vu, ¿eh? de que la persona te está respondiendo y de pronto conectas con que esto ya lo has vivido, ¿no? Pero lo interesante es que se produce una interacción entre lo que aparentemente es un emisor y un receptor, pero en realidad tanto el emisor como el receptor están en una sintonía que, digámosle, es como una especie de grabación holográfica, para que todo el mundo lo entienda, como una cinta magnetofónica grabada donde ya existían todas esas preguntas y todas esas respuestas. La Cábala lo enseña muy bien porque escribe los sabios que dentro de la Torá, que sería el manual de codificación de toda la realidad, dice, ahí está toda la realidad que ha sido, es y será. Es decir, en otras palabras, cada uno de nosotros somos un Sefer Torah, cada alma somos un software y en cada alma, por tanto, ya es, ha sido y será. Entonces, ese Vale. proceso de O sea búsqueda... que en esto que estás comentando, para generar este proceso filosófico, de alguna manera
desde tu perspectiva, el preguntar nos lleva a responder, que nos lleva a recordar quiénes somos, Así porque ya mismo es. estuvimos. Así es, así es. Y bueno, va en la sintonía de lo que tantos autores y místicos han explicado de todas las tradiciones, de que en realidad venimos a recordar. Es un poco así, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entiendo que dentro de las preguntas, bueno, tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas, directas, reflexivas. Entiendo que, como decías anteriormente, la mejor calidad de preguntas que nos podemos hacer son eventualmente estas preguntas que podemos resultar como reflexivas o retóricas que nos hacen ir más allá de nosotros mismos. Mira, las mejores preguntas en un proceso terapéutico siempre son, en un proceso terapéutico, bajo mi experiencia, son las preguntas muy concretas. ¿Por qué? Porque el consultante siempre va a tender a responder con generalidades. Entonces, las generalidades no te llevan a nada. Lo que nos lleva a buscar una respuesta concreta, realmente terapéutica, son las concreciones, algo concreto. ¿Se te ha cortado el audio? Sí, se ¿Se te cortó el cort- audio, disculpa. Ah, En el proceso me decías terapéutico, sí. preguntas concretas y obviamente acompañando a la persona en preguntas concretas y haciéndole que repregunte y ayudándole a que haga el esfuerzo de repreguntar y reformular. Ese ejercicio yo he encontrado, Jorge, que es muy poderoso, poderosísimo. Sí, el reencuadrar la situación. Bueno, de hecho, nosotros en la programación lingüística en PNL utilizamos el metamodelo, ¿no? Es Claro. un modelo más allá de los modelos que es una estructura de pregunta en el cual ataca directamente a esas eliminaciones, distorsiones y generalizaciones que solemos hacer a la hora de verbalizar nuestra realidad para que la persona tome conciencia a partir de esas preguntas lo concreto que ha eliminado, lo concreto que ha distorsionado y lo concreto que ha generalizado. Ahí es cuando la persona se encuentra con el núcleo del problema y es ahí cuando se encuentra con el núcleo del problema a partir de ese proceso de preguntas es cuando lo lleva a poder realmente tomar conciencia de dónde está el problema y recién ahí poderle dar una solución, porque si no antes es imposible, si no me cuestiono absolutamente nada, es imposible podérsela dar. Por eso la importancia también de formular, como bien dices, preguntas que vayan muy encaminadas hacia identificar algo concreto en el proceso terapéutico. Sí, has mencionado el metamodelo, que es básicamente le has puesto el nombre a este proceso, la PNL se lo pone, obviamente. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, en el proceso terapéutico la concreción es fundamental y luego está este tipo de preguntas abiertas que en realidad lo que llevan es más a un ejercicio sobre la abstracción. Es decir, las preguntas concretas nos llevan a la concreción, a lo más terrenal, a los hechos concretos, y las preguntas abiertas nos llevan a una abstracción mayor y a unos niveles de conciencia distintos. En el árbol de la vida pertenecen a dimensiones y a mundos distintos también. Entonces, ahí en ese sentido depende cómo uno ejercite esa capacidad, esa fuerza de preguntar, ¿no? Pero vamos, sin ninguna duda, en el proceso terapéutico, preguntas cerradas son las más útiles. En esto de, bueno, en la cábala de lo cual eres experto y manejas esta historia, ¿no? La cábala nos invita a esas preguntas, ¿no? Voy a hacer una pregunta bueno, que podría responder, pero me parece importante ver también tu óptica y que para las personas que están allí, ¿no? ¿Por qué la importancia de conocernos? La importancia de ir a ese núcleo y la importancia de conocernos a través de esa pregunta o de cualquier otro proceso terapéutico que podemos llegar a tener. Las preguntas son una de las tantas herramientas que podemos utilizar en un proceso terapéutico. Hay muchas herramientas, pero desde tu perspectiva, ¿por qué la importancia de ese autoconocimiento? Pues la respuesta es el vacío. Porque cuando tú te empiezas a preguntar y sientes la demanda interior de preguntarte, llegas a una respuesta, pero cuando llegas a esa respuesta, de pronto, el vacío, ya tengo la respuesta. ¿Y ahora qué? Sientes que todavía tienes necesidad de seguir preguntando, te sientes vacío, sigues preguntando y cuando llegas a la siguiente respuesta, otra vez vacío. Y ese vacío es tremendamente incómodo porque es el lugar del alma en el que nunca nadie vive, sino que todo el mundo vive en el personaje, como por otra parte es lo normal en este mundo,
que es un mundo de concreción. Pero no estamos acostumbrados a ser funambulistas, caminando por una cuerda sobre el vacío. Y esa sensación es lo que nos acerca a Dios. En la Cábala tiene un nombre, se llama la de Bekut, la unión con Dios. Entonces, eso se consigue, Es claro. complejo, ahí el sonambulismo es el caminar sobre la cuerda mirando el vacío es una sensación curiosa, ¿no? Porque, como bien dices, al final la mente o el ser humano se termina identificando con las formas, como dice el curso de Milagros al final también, ¿no? De lo que tenemos y con este personaje o con esta máscara. ¿Qué pasa cuando el ser humano no encuentra respuestas a sus preguntas? Es porque no se hacen las preguntas correctas. Muy bien. Exacto. No, no está preguntando, está llevando la distorsión para aquel lado que es más fácil responder a aquella pregunta si tengo pan o si tengo carne en la nevera, Mira, que ir a mira, preguntarse. Jorge, te pondré un ejemplo que todo el mundo entenderá. Cuando yo estoy en consulta con mis alumnos en mi escuela y estamos viendo un caso y yo estoy haciendo una pregunta y ha ocurrido en ocasiones que la persona o el cliente dice, no, por ahí no es. Yo ya sé por experiencia terapéutica que cuando dice por ahí no es que por ahí es. Es que por ahí es, tal cual. Tal Y, y cual, tú, y, tú, y tú lo sabes también. Entonces, ¿qué tal ocurre? cual. ¿Qué ocurre? Que hay que seguir preguntando por ahí. Es muy interesante este tema porque esto nos lleva a otro punto que es la resistencia, las barreras, las Ah, puertas bajo ahí. 7 llaves que están en ese laberinto y que impiden entrar a esas partes de la psique en las que se esconde de verdad el código como para poder abrir la mente y que la persona realmente ejerza una transformación sobre sí misma, ¿no? Entonces, la pregunta se le plantea a la persona. Ahora, por eso hay que tener mucha habilidad a la hora de preguntar y mucha experiencia en el ámbito terapéutico para saber exactamente qué preguntar. Saber qué preguntar es un arte. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque al final es curioso cómo muchas veces a veces en los cursos de coaching y PNL, muestro una sesión que hice para la certificación de la ICF, la International Coach Federation, en el cual estaba una sesión que la persona a la cual yo le estaba haciendo la sesión no salía, no salía, no salía, y yo pensaba para dentro mío, uy, estoy jodiendo aquí mi certificación, y de repente le hago una pregunta que se generó un silencio y la persona Ahí está. a la línea de flotación. Ahí Fue está. increíble. Es decir, es curioso como una pregunta muy simple, y en este caso era una persona que no aceptaba una situación externa, y al final le pregunto, pero, vale, tú no aceptas todo esto de tu entorno, pero tú te aceptas a ti misma. Y fue como quedar ahí. Y se le dio en la línea de flotación, y eso fue como en su cabeza un Claro, boom. porque es que le hiciste la pregunta más importante. Porque fíjate, cuando tú le preguntaste si se acepta a sí misma, la enfrentaste con su propio personaje, la confrontaste con ese personaje y ahí ella encontró el vacío. Y cuando encontró el vacío es cuando lloró, cuando rompió a llorar. Por eso te digo, la pregunta llega y si la pregunta es potente, la persona encuentra el vacío. Sí, 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 sí. Y en esto de la resistencia que me parece también interesante, ¿no? Cómo el ser humano se revuelve en ese ego, en esa identificación de su vida y las formas, las resistencias. ¿Por qué tantas resistencias podemos tener a la hora si sabemos que en definitiva, al final el autoconocimiento nos libera, nos hace personas más libres, personas más con el estrés psíquico, menos estrés psíquico, nos hace conectar con nosotros mismos? ¿Por qué ofrecemos tanta resistencia desde tu punto de vista? Bueno, tiene que ver con una parte del cerebro que se llama el cerebro reptiliano y que está asociado con emociones de supervivencia pura. Entonces, nosotros sabemos que arrastramos programas de transgeneracional de 3, 4, 5 generaciones, a veces hasta más, depende de la gravedad de los hechos, ¿verdad? Y que todavía siguen allá. Total. Entonces, hay una ley biológica muy potente aquí que tenemos que entender, que es que cuando el programa, cuando la forma en la que quien sea de tu árbol genealógico solucionó un tema biológico de supervivencia fuerte, funcionó, eso no hay quien lo mueva hasta que no se mire y no se tome conciencia. Claro, eso está Sí, sí. enmarcado,
claro, eso está enmarcado en un contexto, en una época que nada o poco tiene que ver con la época actual. Pero hay personas que, de tan fuerte que fue la sensación de supervivencia, muchas personas todavía lo traen, ¿no? Lo traemos, me refiero a todos nosotros, ¿no? Y está bien, bien oculto. Entonces, la resistencia, en realidad, yo le llamo seguros. Yo siempre explico, la abuela te contrató un seguro para que no te casaras. Total, total, total. O, Sí, sí, o el sí. Sí, sí. abuelo te contrató un seguro para que no te hicieras rico, porque a lo mejor el abuelo se arruinó. Solución, no hacerte rico. Entonces el abuelo te contrató un seguro espiritual para que no te hagas rico. Y ahí está los bloqueos, la resistencia, y como eso mucho. Sí, esto es interesante, ¿no? Porque yo también lo veo al analizar, cuando analizamos los árboles genealógicos y vemos el transgeneracional con el cual trabajo, es curioso, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido varias mujeres que querían quedar embarazadas y sin embargo no querían conscientemente, pero inconscientemente no podían. Y curiosamente, cuando analizamos ese árbol genealógico, vemos una abuela o bisabuela que murió en el parto, o una abuela o bisabuela que se le murió el crío a los pocos meses o en el propio al dar a luz, o una abuela o bisabuela que tuvo 14 hijos y al final le está transmitiendo esa creencia a la siguiente generación, diciéndole que, ojo, no tengas hijos, y es como bien dice, ¿no? Es como un instinto de supervivencia que le sirvió en aquel momento a aquel ancestro o aquella ancestra. Sin embargo, curiosamente, nosotros no nos cuestionamos, porque tal vez no sabemos que heredamos mucha gente tal vez no sabe que hereda esa historia. Sin embargo, curiosamente, no nos cuestionamos si esa creencia al día de hoy es válida para el tipo de entorno y vida que estoy viviendo hoy. Claro. Es precisamente eso, ¿no? O sea, las soluciones que fueron válidas para un contexto cultural, social, económico, no son necesariamente válidas para un contexto de hoy social, cultural, económico. El problema es que la biología no entiende de contextos sociales, culturales y económicos, entiende de supervivencia y de biología. Total. Por eso estos programas de resistencia tan potentes están asociados con el cerebro reptiliano. Y luego una cosa, por ejemplo, en la metodología que yo aplico, dentro de la parte de numerología, se ve muy claro en ciertas posiciones numerológicas donde se ven esas resistencias, cómo funcionan, ¿no? Y también ayuda mucho porque la persona toma conciencia de cuál es su bloqueo. Es decir, yo, por ejemplo, le puedo explicar un poco, según la pregunta, por supuesto, siempre partimos de la pregunta concreta, y yo le puedo explicar un poquito de dónde viene su programación en el transgeneracional, pero también le estoy explicando a nivel numerológico y cabalístico cuál es el tikkun, o sea, el karma que su alma ha pedido venir aquí a reparar, encarnándose acá, y por lo tanto ofrecer una solución distinta. Y yo creo que ahí está la magia, entre comillas lo de magia, que en realidad es tecnología del alma, pero ahí está esa solución de que la persona tome conciencia de cómo ella es la solución al problema del Total. abuelo o del bisabuelo, encarnada. Total, 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 total. ¿Qué pregunta crees, desde tu punto de vista, de tu experiencia terapéutica, cuál es la primera pregunta que se tendría que hacer una persona a la hora de empezar este camino de despertar o este camino de autoconocimiento? Es decir, ¿cuál sería la pregunta? ¿Mi vida es correcta? ¿Estoy satisfecho en estas áreas de mi vida? ¿Cuál crees que sería por donde empezaría a cuestionarse una persona desde tu perspectiva? Yo tengo la mía, pero bueno, al final cada historia, cada persona con su historia, ¿no? Bueno, ¿De dónde a qué aconsejarías a la gente para empezar este camino del despertar? bueno, yo te digo lo que hacemos en mi escuela, y es en el módulo 1, programa 1, programa T9, primera práctica. Son dos prácticas. Una se llama la estrella polar, que es plantear un futuro visible para tu vida que quieras lograr, pero hay una mucho más importante que se llama Descubre tu Tikkun, algo que me pregunta mucha gente: oye, ¿cuál es mi Tikkun? ¿Cuál es mi karma? Y el ejercicio es muy sencillo, es simplemente anota en un papel las 3 o 4 cosas que más te molesten en tu vida y los 3 o 4 eventos traumáticos mayores que viviste en tu vida. Ya está. Ese para mí es el comienzo de todo, del proceso de autoindagación. Luego, obviamente, que la persona viene a la consulta pues porque tiene una problemática actual. La mayoría de ellos vienen porque tienen una problemática actual, urgente, contemporánea, coetánea, ya, inmediata. Pero hay otros que no. Hay otros que, merced a que han hecho un trabajo muy largo también de autoconocimiento y de autoindagación, ahora están en un estado en el que quieren
indagar más profundo. Y entonces también la cábala ofrece herramientas para eso, obviamente. Pero vamos, si me preguntas por la pregunta clave Sí. primera, es la que te respondí. Vale. Bueno, para ir finalizando, porque estos directos suelen durar 40 minutos aproximadamente, desde la cábala, ¿no? Tengo muchos amigos cabalistas, es una herramienta que yo personalmente, como no sé si te acordarás, pero la primera vez que tuvimos esta charla, te dije que siempre me llega la cábala me toca de costado, pero nunca, creo que, bueno, que requiere, bueno, un estudio importante, ¿no? Sabemos que es un estudio importante y tengo muchos amigos cabalistas. Desde la cábala, la última pregunta y una de las más trascendentes, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Pues mira, resulta que somos almas encarnadas en cuerpos físicos y venimos de un mundo que no es este mundo. Esa es la pregunta de dónde venimos. Venimos de un mundo que se llama el Gan Eden, el Jardín del Edén, es decir, para entendernos, de una dimensión, de otra dimensión, de una dimensión paralela, podríamos decir, donde no gastamos esta funda que se ve aquí. Esta funda no es lo que se gasta aquí. ¿Para qué se viene aquí? Se viene para pagar una cosa que se llama el pan de la vergüenza. El creador nos creó en aquel mundo con toda la abundancia de todo, sin necesidad absolutamente de nada. Puesto que nosotros allí solamente recibíamos, quisimos todas las almas poder tener la oportunidad de también generar mérito para que sienta que lo que se me da es merecido. Porque allí no había mérito, allí se te daba y se te daba. Y entonces el creador decide crear este programa que se llama la Tierra o el mundo de aquí. ¿Y hacia dónde vamos? Una vez que estamos aquí, vamos hacia la terminación de este mundo, pero a la terminación de cada uno en su mundo y uno dentro de cada entorno en el que está, de cada persona con la que se topa, de cada experiencia que tiene. Venimos aquí para recordar experiencias y sobre todo venimos aquí para experimentar emociones. Y muchas veces, como está escrito en el Eclesiastés, hay un pasaje precioso del rey Salomón que habla de los 28 momentos. Hay un momento para llorar, un momento para reír, un momento para sembrar, un momento para recoger, un momento para la guerra, un momento para la paz, ¿verdad? Así hasta 28 momentos. Y es muy bello porque lo que te está diciendo en realidad, en forma de clave, pero es cómo funciona el algoritmo de esta realidad, es que venimos a experimentar todo el abanico, toda la paleta de emociones. Por eso, una de las grandes resistencias que muchas personas tienen es a ciertas emociones que se catalogan como negativas o como malas. Y como decía un gran maestro mío también, Antonio Blay, decía, si alguien está con una depresión fuerte, si alguien tiene un dolor fuerte, que vaya a fondo a su dolor, que no le tema, que vaya, que se meta a fondo. Porque así de esa manera podrá liquidarlo, porque si lo anda evitando no va a liquidarlo nunca. Total, no, exacto. Entonces, Sí, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, pueden ser conceptos muy radicales, pero lo cierto es que funcionan. Sí, ¿sabes qué? Ahora del 21 al 28 vamos a hacer el Camino de Santiago, que hacemos el Camino Iniciático, en el cual lo hago con mi amigo Miguel Valls, el cual controla del tema de la cábala y hablaremos principalmente a lo largo del camino del árbol de la vida. Hablará él, yo seré un discípulo y un acompañante, pero muy interesante al final el estudiar la cábala. Creo que obtenemos muchas respuestas acerca de preguntas trascendentales que nos hacen abrir los ojos, ¿no? Y poder encontrarnos a nosotros mismos. Raúl, como siempre, un gustazo enorme de poder compartir contigo estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, en el cual nos cuestionamos qué hay más allá de todo esto. Ha sido un gusto compartir nuevamente este espacio contigo y esta es tu casa para cuando quieras venir. Bueno, pues yo te agradezco enormemente la invitación, te doy muchísimas gracias. Gracias a toda tu audiencia por haber escuchado y por haber interactuado por el chat. Estaba viendo muchos comentarios. Y Jorge, lo dicho, te agradezco mucho la invitación y esto no quita otra. Así que un abrazo fuerte. Y nos vemos en Galicia. Y nos vemos traerte la guitarra, porque hacemos algo aquí. Me la llevaré. Igual yo tengo alguna guitarra además. Eso está siempre muy bien. Un fuerte abrazo. Chao, chao.